esto esté absolutamente coordinado. Esto va a ayudar definitivamente a preservar los derechos de las personas que están siendo investigadas y, por tanto, científicos y personas del ámbito jurídico están obligados, lógicamente, a coordinar y a entenderse en este ámbito. Estas sesiones que hoy empezamos tienen varios objetivos. En primer lugar, la intención es mostrar ante la audiencia pues, un modelo de legislación, que es el modelo español, en base a distintos aspectos que nos parecen relevantes, en base a las características que debe cumplir una ley de base de datos, aspectos relacionados con lo que se refiere a los modelos de consentimiento informado, qué características tienen que tener esos perfiles y cómo se pueden preservar en la base de datos, la cancelación de estos perfiles, en fin, una serie de cuestiones que nos parecen absolutamente necesarias. Para ello, contamos con un equipo docente que nos parece está muy bien seleccionado. Son personas todas ellas de amplísima experiencia en el campo profesional, por supuesto, y además con una especialización alta en el ámbito que tiene que ver con la pericia en el ámbito de la genética forense. Y por tanto, pensamos que el éxito en ese sentido está garantizado. Esperamos cumplir las expectativas. Empezamos, sin más demora, con la primera de las ponencias, que corre a cargo de don Ignacio Acón Ortego. Él es magistrado del Consejo General del Poder Judicial, es licenciado en Derecho, es máster en Derechos Fundamentales por la UNED, también es doctor en Derecho y su tesis doctoral versó sobre aspectos procesales en el uso del ADN en la investigación criminal. Ha sido vocal titular de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN y además ha sido coordinador del Grupo Jurídico y Bioético de la misma comisión. Es una persona, insisto, con amplísima experiencia, con muchísima especialización en este ámbito y él nos va a hablar de un modelo, de manera general inicialmente, posteriormente iremos pormenorizando en otras charlas, nos va a hablar de la visión general de la investigación criminal mediante el ADN en España y en concreto sobre la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Antes de darle entrada, don Ignacio, si me lo permite, simplemente una cuestión operativa. Vamos a iniciar la presentación, que esperamos se prolongue aproximadamente durante un tiempo de 1 hora. Posteriormente abriremos un turno de preguntas. Les solicito a la audiencia que utilicen el apartado que pone preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas, ahí lo van a ver. Ahí van ustedes formulando las preguntas, después le daremos paso una vez concluida la sesión. Sin más que decir por mi parte, don Ignacio, el auditorio es suyo. Adelante. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días, buenas tardes desde aquí de España. Para mí es un placer inmenso poder participar en este seminario, en este proyecto formativo, en esta materia tan bonita, tan interesante, pero a la vez tan compleja también, ¿verdad?, como es el ADN forense. Agradezco, por supuesto, la invitación a participar en este curso. Te agradezco, Manuel, especialmente tus palabras y también que hayas contado conmigo para participar, porque la verdad es que es uno de esos cursos que da gusto ponerlo en el currículum, ¿no?, por el prestigio que proporciona compartir cartel con los otros ponentes tan destacados que habéis seleccionado, pero también y sobre todo por los participantes de este seminario con una calidad, también con una altura pues que es evidente incluso en el ámbito pues, internacional, y a quienes pues desde aquí tengo el gusto de saludar. Para mí, como digo, es un placer poder participar. Debo decir que se hace también un poco raro este sistema online. Para mí es la primera vez que lo hago a través de este sistema, pero bueno, las circunstancias obligan y vamos a intentar pues, adaptarnos a él mismo y también aprovecharlo, porque bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías vamos a poder pues llegar quizá a más gente incluso de la que podríamos haberlo hecho con un seminario personal, con un curso personal, y además pues me va a permitir utilizar esas nuevas tecnologías para hacer una pequeña presentación. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla para ver la presentación que tenía preparada. Vamos a ver si me deja. Sí. Voy a minimizar aquí. Muy bien. No hemos querido tampoco grabar la ponencia, sino que lo que hemos decidido es no prescindir, pese a este seminario online, del contacto directo con los participantes. Y por eso hemos hecho esta charla o estas ponencias como sesiones en directo.
lo cual nos permite pues, intercambiar esas opiniones, ¿no? Que yo creo que también es esencial y quizá más enriquecedor. Por esa misma razón, también lo que he hecho en este caso es entregar la ponencia por escrito, y esto creo que me permite a todos relajarnos, ¿no? A ustedes, porque así no van a tener que estar copiando y viendo qué materias pueden quedarse en el tintero, y también me permite relajarme a mí porque digamos que yo tengo ya la ponencia dada por escrito y así puedo flexibilizar y hacer un poquito más flexible y amena la ponencia, no tratando de dar todos los temas que tenía preparados, sino dar una visión un poquito general de lo que es la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dando en primer lugar una visión también general de lo que es la investigación criminal del ADN forense en España y de lo que es la investigación criminal a través de la normativa básica española. Por eso creo que al final lo que me ha tocado es un papel un poquito de telonero de mis compañeros, sin duda mucho más preparados y mucho más capacitados que yo, y como telonero pues de esas estrellas de rock que actuarán después, simplemente voy a dar una visión muy general del derecho, de la normativa, porque luego serán ellos las que la van a completar. Una normativa general que me permita sobre todo responder a esta pregunta, que ya desde aquí lanzo, que es básicamente lo que me gustaría que quedara un poquito claro, ¿no? Que es ¿por qué una Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN? ¿Por qué y para qué tenemos en España esa Comisión Nacional que se dedica al ADN, ¿no? Bien, qué duda cabe, lo ha dicho Manuel, que el ADN pues, ha adquirido una importancia clarísima en el ámbito de la investigación criminal, con unos resultados en apenas 30 o 40 años desde que se utiliza en la investigación de delitos, que es evidente que ha sido muy exitosa. Tanto es así que, si me permiten un poquito la metáfora, que a veces la utilizo en este tipo de ponencias, la historia del uso forense del ADN es la historia del superhéroe real de nuestro tiempo. Y es que, si me permiten esa cierta personificación, ese recurso estilístico, hay que reconocer que el ADN como persona responde claramente a ese concepto popular tan de moda en nuestros días del superhéroe de cómics, ¿no? Definido como aquel personaje dotado de poderes extraordinarios que combate el mal, persigue a los delincuentes y protege a los inocentes, ¿no? Una visión bueno, muy metafórica, pero la verdad es que es real si lo ven en el éxito que ha tenido ese ADN. Lo que pasa es que también, siendo una herramienta muy poderosa, como nos recuerda ese otro superhéroe, en este caso ficticio de cómics, que es Spider-Man, todo superhéroe o todo poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso del uso del ADN desde luego es así. Y es que no debemos olvidar que el ADN, si ofrece esa herramienta exitosa en el campo de la investigación criminal, es precisamente porque se realiza con la mayor rigurosidad científica, porque se respetan todas las garantías legales y porque, desde luego, se realiza con las máximas garantías científicas y jurídicas. Y esto es algo que no debemos olvidar todos los operadores jurídicos. Yo siempre digo también en esta materia que ese éxito que ha alcanzado el ADN tiene también unas contrapartidas en forma de riesgos, ¿no? Y estos riesgos debemos identificarlos. Uno de ellos, que también conocerán y habrán oído de él, afecta a toda la ciencia forense, que es el llamado efecto CSI. Esa concepción exagerada de que las nuevas técnicas de ADN son infalibles y sus resultados inmediatos, y que ha llevado a considerar pues, que es una prueba que no tiene fallos, ¿no? Y esto evidentemente no es así. Si en los tribunales, incluso en los ciudadanos, el ADN tiene una gran preeminencia como prueba, esto es así porque se somete a rigurosos controles de calidad y cumplimiento de estándares científicos y técnicos. Estamos ante una herramienta, ante todo, científica, y para que ofrezca esos resultados tan exitosos es necesario, sin duda, no puede darse por descontado, que se extremen las garantías en la precaución de la prueba, tanto respecto de la toma de muestras, como su análisis en un laboratorio, como después su introducción en una base de datos, como después ya los operadores jurídicos en la validación de todo ese proceso y, sobre todo, en la valoración de esa prueba genética, la valoración en los tribunales. Perdón. Por ello es necesario que se cumplan todas las recomendaciones y los estándares científicos internacionales. Otro riesgo que también suelo mencionar cuando hablo del ADN, que todos también conocemos, sobre todo los operadores jurídicos, es que precisamente por ese gran éxito que ha alcanzado el uso forense del ADN,
Pues desde sectores, quizás sobre todo policiales o incluso judiciales, se tiende a banalizar la prueba. Se considera que es una prueba tan esencial en el ámbito de la investigación criminal que es necesario o es conveniente recurrir a ella en todo caso. Y por ello se banaliza la prueba. Se minorizan, se minoran o se banalizan, en definitiva, el riesgo de afectación a los derechos fundamentales que esta prueba conlleva. Se tiende a decir que el ADN apenas afecta a los derechos fundamentales y, por tanto, puede recurrirse a esa prueba en cualquier circunstancia y sin necesidad de controlar específicamente las garantías legales y constitucionales. Esto, como sabemos, no es así. El ADN, y lo digo desde ya, es una invasión absoluta en los derechos fundamentales. Otra cosa es, y esto es la clave fundamental, es que esa invasión sea necesaria por el principio de proporcionalidad para la investigación criminal. Por tanto, esto no lo debemos olvidar siempre que hablamos del ADN. ¿Y por qué lo digo todo esto en el ámbito de la Comisión Nacional? Bueno, pues porque también la conclusión que quería mencionarles es que cuando hablamos de ADN estamos ante un proceso, una herramienta, sobre todo científica, pero con un triple plano. Es una herramienta científica, sin duda alguna, pero con una clara vinculación al procedimiento penal. Sirve para la investigación criminal, sirve para la persecución de delitos. Y para ello es necesario, desde el primer punto de vista, que se realice con las máximas garantías científicas, se cumplan todos los protocolos, los estándares científicos, se realice por laboratorios acreditados y que esa prueba sea fiable, 100% desde el punto de vista científico. Pero por otro punto de vista, respecto del ADN, es necesario que esa prueba ofrezca también fiabilidad en el ámbito jurídico y para ello es necesario que se valore igualmente con conocimiento de los resultados que dicha prueba proporciona y que además se ha obtenido cumpliendo todas las garantías, lo que nos lleva también al otro plano, al plano bioético, y es que no todo vale cuando hablamos de una prueba genética. Es esencial tener en cuenta que estamos ante una invasión de derechos fundamentales y como tal ha de analizarse. Este plano, y esto es lo que quería sobre todo exponer, es el que trata sobre todo de estudiar y valorar la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN en España, y veremos que se ve incluso en la composición, en la estructura respecto de la comisión. Luego mencionaremos algo más, ¿no? Antes, bueno, vamos a ver un poquito cómo es la normativa en España y por qué en España se introdujo esa Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Bien, en la normativa que hay en España, pues lógicamente se tuvieron en cuenta muchas normas del ámbito europeo, pero muchas veces el desarrollo legal viene unido al desarrollo de los acontecimientos, y la realidad es que en España, en los principios del año 2000, todavía no contábamos con una base de datos regulada por ley. Había bases policiales, la policía ya utilizaba el ADN y había bases policiales un tanto rudimentarias, sin un claro respaldo legal, y había una normativa internacional, decisión marco del año 2009, bueno, anteriormente el tratado de Prüm también, pero sobre todo lo que hubo es casos muy mediáticos en los cuales se utilizó esta herramienta, ¿no? Y uno de ellos, uno de los casos más mediáticos, es el caso de Rocío Bánico, ¿no? Que brevemente les voy a exponer. Lo menciono también en la ponencia que tienen por escrito, pero bueno, para que vean cómo el ADN como superhéroe también en España tuvo una gran repercusión y una entrada, digamos, por todo lo alto, ¿no? El caso de Rocío Bánico fue una joven de 19 años que fue encontrada muerta en una localidad de Málaga, en Mijas, en concreto en octubre de 1999, al poco de denunciarse su desaparición. Inicialmente, con las pesquisas policiales y judiciales, se sospechó de una mujer, que era esta persona, Dolores Vázquez, que llegó a ser condenada por un tribunal popular, por un jurado, a 15 años de prisión y a una indemnización, como ven, de 18 millones de pesetas, ¿no? Fue un caso muy mediático, un caso que tuvo una repercusión enorme en España, que abrió primeras planas en los telediarios en España y que fue, como digo, muy, muy mediático. Sin embargo, esta condena fue anulada por ser de un jurado e incurrir en ciertos vicios de nulidad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y se citó a esta persona o se quedó a la espera de un nuevo juicio. Esto fue en el año 2001. Sin embargo, mientras esta persona estaba esperando un nuevo juicio, en el año 2003, en agosto de 2003,
se produce el fallecimiento de una nueva joven, en este caso de Sonia Caravantes, también en una localidad próxima a donde había tenido lugar el fallecimiento de Rocío Baninkoff, en este caso en Coín, en Málaga. Y lo que resultó en este caso es que bajo las uñas de esta joven se encontraron cédulas epiteliales con restos genéticos que, una vez analizados, se introdujeron en esas bases entonces policiales de ADN y se encontró un match, una coincidencia con una muestra genética que se había obtenido de un cigarrillo que a su vez se había encontrado en el lugar donde apareció el cadáver de la primera joven. Esto es el cadáver de Rocío Baninkoff. Por tanto, no había una relación inmediata, en este caso fue una auténtica sorpresa para los investigadores, la relación de ambos crímenes, ¿no? Y como ven aquí, pues también se hizo repercusión los periódicos, para que vean que a veces no solo es una mera metáfora, en este caso ven la noticia, ¿no? El ADN, esto es, no los investigadores, no la policía, sino el ADN casi como superhéroe, ¿no? Es el que relaciona la muerte de la joven Sonia Caravantes con la de Rocío Baninkoff. Esto hizo pues, que la investigación policial pudiera dirigirse ya hasta quien fue finalmente capturado como responsable, que fue esta persona, Tony Alexander King, quien fue condenado por los dos asesinatos e incluso por una agresión también y un intento de agresión sexual a otra joven también en una localidad próxima en el año 2001, ¿no? Como ven, fue un caso muy mediático, esto fue en el año 2003, que precipitó también toda la normativa en España, ¿no? Que muy resumidamente voy a tratar de analizar. Como digo, esto se va luego a desarrollar más por los ponentes que me seguirán, así simplemente voy a mencionar cuál es la normativa en España y qué sistema en principio constituye, ¿no? Y cuál es el papel de esa comisión en la normativa española. A raíz de esos casos, como he mencionado, pues se dictó esa reforma en el año 2003, en concreto el 25 de noviembre, reformó el Código Penal y dio nueva redacción a dos artículos, el artículo 326 y el artículo 363, para regular la posibilidad de obtener perfiles de ADN a partir de muestras biológicas, ¿no? Son estos dos preceptos, los cito, los menciono, vienen en la ponencia, en la presentación, tampoco voy a entrar mucho en ellos, simplemente dan cobertura a lo que ya venía haciéndose, que era la recogida de muestras genéticas para su análisis en investigación criminal, ¿no? Sin embargo, en esta primera regulación no había todavía creada, no se regulaba todavía la base de datos para la inscripción de perfiles de ADN. En esta reforma del año 2003 ya se prevé la constitución de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, sin embargo no se constituyó hasta posteriormente, como luego veremos. Era una regulación pues claramente insuficiente y que sobre todo con esos convenios internacionales, fundamentalmente el Tratado de Prüm en el año 2005, que obligaba a los Estados miembros en Europa a la comparativa de perfiles y al intercambio de información genética, pues era necesario ya regular por ley esa base de datos de ADN. Y es la ley orgánica, todavía vigente en nuestro país, 10/2007, de 8 de octubre, que regula la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN. Crea ya esa base de datos sobre lo que ya existía de manera rudimentaria en los laboratorios policiales, fundamentalmente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas, y permite el almacenamiento de esos perfiles de ADN con la finalidad de utilizarlos no solo en un caso concreto, sino sobre todo con la finalidad de utilizarlos posteriormente en investigaciones distintas o futuras. Perdón, la ley, en su preámbulo, justifica esta reforma pues, en la necesidad de regular esa utilización de datos que pueden obtenerse a través del ADN, dar cumplimiento a esos compromisos internacionales y satisfacer las exigencias de la investigación para dar cobertura a esos casos pues, que ya se estaban produciendo en España. La ley establece, por resumir muchísimo cuál es el sistema español, determinadas garantías o limitaciones, una salvaguarda, y es que en la base de datos únicamente pueden inscribirse perfiles siempre disociados, lógicamente, del nombre de la persona afectada, que sean reveladores exclusivamente de la identidad del sujeto y del sexo, pero en ningún caso los de naturaleza codificante. Una limitación en cuanto al objeto de la investigación, y es que en España únicamente es posible la introducción en la base de datos de perfiles obtenidos en el caso de delitos graves, que menciona específicamente algunos de los que
permiten la inscripción. Una limitación en cuanto al periodo de conservación, y esto es esencial, como también lo verán en las charlas posteriores, por la necesidad que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la cancelación de los perfiles. Y una garantía además técnica, que es la que aquí pues quizá más importancia merece en mi caso, que es la exigencia de la obligatoria acreditación con la que deben contar los laboratorios que van a realizar los correspondientes análisis biológicos, para lo cual es en este caso donde se va a crear la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Antes de entrar en esta comisión, por completar cuál es el régimen español, en la ley del 2007 la base de datos se constituye únicamente sobre una base de datos de perfiles de sospechosos, de investigados en causas criminales, pero no de condenados. Es la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo la que introduce esa posibilidad de incorporar perfiles genéticos de condenados en la base policial de datos de ADN. Reforma del Código Penal incluye este artículo, el artículo 129 bis, pero no en todos los delitos, sino en esos delitos graves. Viene a recoger una exigencia, sobre todo también en el ámbito europeo, con el convenio de Lanzarote, que establecía la necesidad de incluir esas condenas y sobre todo el perfil genético de condenados por delitos de pederastia, delitos de atentados contra la libertad sexual o indignidad sexual de menores de edad. El sistema se completa en España con una norma que tuvo también gran repercusión por toda la polémica que se planteó siempre en España, que también lo verán, en cuanto a la posibilidad de obtener perfiles de sospechosos sin el consentimiento del afectado, ¿no? Lo que viene a validar la reforma por Ley Orgánica 13/2015 es el uso de la fuerza o toma coactiva de la muestra, es decir, aquellos casos en los cuales el investigado pueda negarse a la muestra, en este caso detenido, dice la ley, en cuyo caso podrá imponerse su ejecución forzosa mediante recurso a esas medidas coactivas mínimas indispensables, que además deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Una cuestión muy problemática, como podrán imaginar, pero bueno, que simplemente apunto para que sepan que está contemplada en nuestro derecho esa posibilidad de la obtención de muestras mediante el recurso del uso de la fuerza. Y por cerrar, digamos, la normativa, que ya ven que tampoco es muy extensa, también en el año 2015 se llevó a cabo una creación de un registro especial, aparte de la base de datos, que era el registro de delincuentes sexuales, para incluir esas condenas por delitos, sobre todo de pederastia, delitos de atentado contra la libertad sexual, que como pues novedad en el ámbito del ADN, establece la necesidad de que en ese registro conste también el perfil identificador del perfil genético, esto es el ADN del condenado, cuando así se haya acordado por el órgano judicial, que viene a completar ese artículo 129 bis. Con ello, pues simplemente, como ven, de manera muy rápida, muy resumida, menciono cuál es el campo normativo, la regulación normativa de nuestro derecho en el ámbito del ADN y cómo se regula por esa ley especial, que luego la profesora Susana, sin duda, de mayor competencia, va a completar, va a analizar mucho más detalladamente. Sí que me interesa, de toda esta normativa, pues analizar cuál es el sistema o cómo se inserta en este sistema la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Como les he mencionado, la comisión ya se preveía su creación en la reforma del año 2003, mediante disposición adicional tercera. Sin embargo, no llegó a crearse en esa reforma, sino que hubo que esperar a la creación de la base de datos para que esa necesidad legal se convirtiera ya en una necesidad ineludible, que se regulara ya por Real Decreto, en este caso ya del año 2008, de 28 de noviembre, y que se constituyera por primera vez, como les pongo ahí en la presentación, en la sesión plenaria de 27 de marzo del 2009. La comisión tiene esta estructura en la regulación que ofrece la ley, que como ven responde a lo que les mencionaba anteriormente, a ese triple plano, a ese triple ámbito que siempre debe tener en cuenta cuando estudiamos, cuando analizamos el uso del ADN. La comisión se desarrolla a través de una sesión en pleno, luego veremos la composición, pero tiene dos órganos fundamentales para su funcionamiento, que es el Comité Técnico Permanente, por un lado, que se ocupa sobre todo y principalmente de los aspectos científicos,
y por otra parte el grupo jurídico y bioético, que analiza esas otras dos esferas del ADN, que es el ámbito jurídico y también el ámbito jurídico. Sin embargo, lo que sí me interesa destacar es que, siendo cierto que la comisión desarrolla su actuación en dos grandes líneas diferenciadas, estas líneas, estos comités funcionan necesariamente interrelacionados y relacionados, sobre todo porque sus decisiones van a parar al pleno de la comisión, en ese esquema jerárquico que les pongo. Pero también actúan de manera conjunta, ¿no? La finalidad de esta comisión es que, por un lado, el comité técnico permanente se ocupe sobre todo de garantizar ese proceso científico y que los laboratorios que actúan en ADN tengan su oportuna acreditación y sigan los estándares científicos oportunos. Y por otra parte, sin olvidar esa segunda y tercera pata del ADN, y es el campo jurídico y bioético. Y es que al mismo tiempo se sigan, o que esos procesos científicos tengan la utilidad final en la investigación criminal, que sirvan, en definitiva, para esa finalidad del ADN, que es la persecución del delito, en su caso la solución de los inocentes, la investigación criminal, y que también se desarrolle con todas las garantías legales, jurídicas y también éticas. Y esto es el plano fundamental, esta es la finalidad fundamental de la comisión. La comisión, la estructura, la composición de la comisión, como ven, es muy extensa. En principio, la comisión se constituye en el ámbito del Ministerio de Justicia español y su composición en el ámbito del Pleno, o en cuanto al Pleno, la componen estas personas que ven en la presentación. Ahí está el presidente, que es el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, que pertenece al Ministerio de Justicia español. Tiene dos vicepresidentes, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y también un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, en este caso del Ministerio del Interior. Y asimismo tienen un gran número de vocales, una amplia representación, como ven, de todos estos sectores afectados, que es un funcionario representante de cada fuerza policial, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, un magistrado, un fiscal, un representante del Consejo General del Poder Judicial, un representante de la Fiscalía General del Estado, un experto en bioética, un experto en genética, un experto en genética médica y patología molecular del Sistema Nacional de Salud, un médico forense y también un facultativo del Instituto Nacional de Toxicología, que además actúa como secretario de la comisión. Con esta amplia representación, como ven, pues la comisión ya refleja el amplio campo de actuación que tiene en el día a día, ¿no? El Pleno se reúne al menos una vez al trimestre y también cuando lo exija el cumplimiento de sus funciones, pero aparte actúa a través de esos dos órganos técnicos, la Comisión Técnica Permanente y el Grupo Jurídico Bioético, sin perjuicio de también solicitar, porque así lo prevé también el reglamento, asesoramiento de personal específico, ¿no? Los asesores o personal adscrito a los distintos laboratorios que puede solicitar también la comisión. Por completar un poco esa pregunta de por qué y para qué existe una Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, y sin entrar demasiado en lo que es la base de datos en España, simplemente porque vean, en España existe una base de datos nacional con una estructura jerarquizada en dos niveles, como pueden ver. Hay una base de datos general, que sería esta si sigue en el puntero, y de ella dependen y a su vez operan los laboratorios que realizan pruebas genéticas, que son fundamentalmente los laboratorios policiales y también el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Todos estos laboratorios, con las muestras genéticas, realizan análisis de ADN, obtienen un perfil genético y lo incorporan a la base de datos para su tratamiento y para su comparativa con la base de datos de ADN, para investigación criminal y también para búsqueda de desaparecidos, ¿no? En el doble sistema. No lo explico en detalle, pero sí que dejar claro pues, que este sistema nacional opera sobre esta base de datos con esa jerarquía dual y también, perdón que se me abre esto, un segundo,
y también utilizando, como pone también en la presentación, el sistema CODIS de Estados Unidos, del FBI de Estados Unidos, en cuanto al software utilizado, ¿no? Bien, la base de datos, su estructura nacional, en general toda la base de datos, depende de un administrador, que es el administrador de la base de datos, en el seno y en el ámbito del Ministerio del Interior. En España pueden utilizarse diversos modelos, pero se decidió, un poco porque ya existían esas bases policiales, seguir o dar cobertura a lo que ya existía, que era una base policial de datos de ADN, y por tanto se mantuvo esa base de datos policial en el seno, en el ámbito del Ministerio del Interior, en España, y por ello el administrador de la base de datos depende del Ministerio del Interior. Y también existe un comité, que es este COMSIGENI, Comité Regulador y Coordinador del Sistema de Gestión Nacional de Identificadores Obtenidos a partir del ADN, que es el que se encarga de velar por que los procedimientos, la interoperabilidad de la base de datos se desarrolle con arreglo a los criterios técnicos y las recomendaciones que el propio comité establece, y velar por que se desarrolle adecuadamente. Se siguió este sistema, que era hacer depender la base de datos del Ministerio del Interior. Si ven, los laboratorios que realizan este ADN, esta incorporación a la base de datos, depende del administrador del Ministerio del Interior, pero se consideraba necesario que esas garantías necesarias de calidad y el cumplimiento de los estándares científicos pudieran garantizarse mediante una acreditación. Y es aquí donde opera la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Por tanto, es esa comisión, por ello se constituyó, la que va a acreditar a todos estos laboratorios para que puedan desarrollar su labor y para que puedan incorporar esos perfiles de ADN, de tal manera que los laboratorios que no están acreditados no pueden participar en todo este sistema. Por tanto, se ofrece así un sistema dual, también yo creo bastante garantista, en el que por un lado la base de datos policial depende del Ministerio de Interior, opera de manera independiente, pero al mismo tiempo existe una entidad que, aunque en el ámbito del Ministerio de Justicia es una comisión nacional que funciona de tal manera que puede también considerarse con ciertas garantías de independencia, esta comisión es la que va a ofrecer esa garantía de la acreditación de los laboratorios. La función de la comisión, por tanto, primordial, más importante, es la acreditación de los laboratorios, pero tiene muchas más. Estas son las funciones que le atribuye el Real Decreto de Constitución. Va a establecer criterios de coordinación entre los laboratorios acreditados, elabora y aprueba los protocolos técnicos oficiales sobre la obtención y conservación y análisis de las muestras. También le corresponde la determinación de las condiciones de seguridad de custodia, confidencialidad y reserva de las muestras de ADN. El mantenimiento de relaciones de colaboración con los organismos de otros estados responsables del análisis de ADN. La formulación de las propuestas necesarias para la eficacia de la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres. Y luego también propone convenios con otras entidades, elabora una memoria anual, que puede ser muy interesante también para conocer la actividad, como luego veremos, de la comisión, y elabora pues, normas y procedimientos internos también de su actuación. Sin duda, pues quizá la función primordial, como he dicho, por esa garantía que ofrece en España, es la acreditación de los laboratorios, que voy a ver un poquito más en detalle. Bien, la acreditación de laboratorios se exigía por una normativa europea, o se exige por esa decisión marco del año 2009 del Consejo Europeo sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio. Exigía la necesidad de acreditación para llevar a cabo esas actividades de cualquier laboratorio científico. De manera más precisa, en España, el artículo 5.2 de la ley que crea la base de datos establece la necesidad de la acreditación para todos aquellos laboratorios que, como hemos dicho, incorporan perfiles en la base de datos. Después, el Real Decreto que crea y regula la Comisión de ADN en España, en su artículo 8, establece el procedimiento de evaluación de los laboratorios de análisis de ADN. Por ver un poco cuál es el procedimiento, se regula sobre todo por esa normativa, pero específicamente también por un acuerdo de la Comisión del Pleno dictado el 21 de julio del año 2009.
que dice cómo es el procedimiento, o más bien qué requisitos, qué estándares, qué procedimientos, qué presupuestos necesitan los laboratorios para poder obtener esa necesaria acreditación, una acreditación que es anual, para poder operar en España en el ámbito de la investigación criminal con ADN. Dice la Comisión, y se exige, de hecho, en este procedimiento, que los laboratorios deben superar al menos un control de calidad externo anual de entre los siguientes, reconocidos por la Sociedad Internacional de Genética Forense o por la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses, respectivamente. Uno de los dos. Bien, el control de calidad de polimorfismos de ADN del Grupo Español y Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Bien, el control de calidad de polimorfismos de ADN del Grupo Alemán de la Sociedad Internacional de Genética Forense, en el ámbito de la Red Europea, de ENFSI. Además de estos controles de calidad externos, por tanto no nacionales sino externos, la Comisión, a través de la Comisión Técnica Permanente, con el procedimiento que luego veremos, establece la exigencia, el sometimiento a un proceso de evaluación de su competencia técnica por parte de la entidad nacional de acreditaciones, de la ENAC, para alcanzar y renovar periódicamente la acreditación bajo la norma ISO 1025, referente a requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. Por tanto, se exige ese doble control de calidad, control externo y aparte también la acreditación de la ENAC respecto de la norma ISO 17025 referida con carácter general a laboratorios de ensayo y acreditación. Bien, en el ámbito de esta acreditación, el procedimiento, como digo, es anual y en el último año publicado por la Comisión, pues como ven, en España existen 20 laboratorios acreditados. En el último año se presentaron un total de 22 laboratorios que se evaluaron por la Comisión Técnica Permanente y concluyó pues, que hay 20 laboratorios que cumplen con el acuerdo de la Comisión. Como ven, estos laboratorios son los laboratorios sobre todo policiales, policía científica, la Policía Nacional y las policías forales existentes en España, también los 4 laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pero también laboratorios universitarios y laboratorios privados, por tanto no solo laboratorios públicos, sino también laboratorios privados que cumplen con esos requisitos que exige la Comisión de ADN. Y se publican, como digo, anualmente en la página web de la Comisión, que luego, si tenemos tiempo brevemente, la podremos ver. Sí que quizá como relevante en esta materia, la acreditación de laboratorios, debo decir que es solo legalmente en el ámbito de la investigación criminal, esto es, en el ámbito penal, porque así lo dice esa decisión marco del año 2009 y porque así lo exige únicamente la ley de base de datos en el ámbito español. No se exige esa acreditación de laboratorios que operan en el ámbito de la jurisdicción civil, esto es en pruebas de paternidad o en identificaciones genéticas fuera de lo que es la investigación criminal. No obstante, como se planteó esa cuestión en el pleno de la comisión, ello se derivó a un informe de la Comisión Técnica Permanente que concluyó que si bien no puede exigirse por ley, sí que se recomienda, también como garantía precisamente de calidad de estos laboratorios, al menos la acreditación ENAC en cuanto a esa norma ISO 17025 relativa a esa acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración en esos ámbitos de pruebas de paternidad y también en un caso que también tuvo amplia repercusión en España, que es la identificación genética en casos de adopciones irregulares, sustracción de recién nacidos, ¿no? Los supuestos de bebés robados, de niños robados, que tuvo, como digo, gran repercusión en España. Hubo también un procedimiento muy específico y aquí se recomendó a aquellos laboratorios que participaran en estos estudios tener al menos esa acreditación, que si bien no es exigible, como digo, legalmente, sí es en todo caso recomendable. Viene a decir que la Comisión no se limita a la acreditación de los laboratorios, sino que también tiene como función, yo creo muy importante en esa garantía científica, la elaboración de protocolos técnicos y la fijación de esos estándares científico-técnicos que recomienda seguir a los laboratorios que operan sobre el ADN. En el ámbito concreto de la toma de muestras genéticas, la Comisión Técnica Permanente ha identificado diversas guías y recomendaciones
científicas y también procedimientos para la recogida y remisión de estas muestras a los laboratorios. Destaco los siguientes: las recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de identificación genética del Grupo Español y Portugués de la Sociedad Internacional Genética Forense, las recomendaciones para la recogida y remisión de muestras con fines de identificación genética en sucesos de víctimas múltiples, que también tiene una regulación específica en España con ese Real Decreto. Hay incluso una comisión nacional también que se ocupa de estos sucesos, estas grandes catástrofes con múltiples víctimas. Recomienda también, se establecen normas en el caso de la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en este caso reguladas por una orden del Ministerio de Justicia del año 2010. Y hay también recomendaciones sobre los estudios de identificación genética en casos de adopciones regulares y destrucción y sustracción de recién nacidos, en esos supuestos, como he mencionado anteriormente, de bebés robados. Por otro lado, aparte de estas recomendaciones, pues también la Comisión Técnica Permanente sobre Estándares Científicos de Marcadores Genéticos recomienda a los laboratorios seguir las guías de la Sociedad Internacional de Genética Forense, que incluyen normas sobre nomenclatura, sistemas de análisis y garantías de calidad, interpretación de la prueba y aplicaciones. Con respecto a la gestión de base de datos de ADN de interés criminal e identificación de desaparecidos, los laboratorios que están representados en la comisión, también, que son pues, casi todos los laboratorios que les he mencionado antes acreditados, se han adherido al documento de recomendaciones desarrollado por el Grupo de ADN de la Red Europea. Hay también recomendaciones básicas y generales para la interpretación de perfiles mezcla obtenidos mediante marcadores STR autosómicos. Hay recomendaciones igualmente para la elaboración de los informes periciales en genética forense y la expresión de resultados, y también se establecieron requisitos, si no de obligado cumplimiento, en el ámbito del proceso, por lo menos también recomendados para seguir, relativos a la titulación académica requerida para ejercer como perito en genética forense. Bien, todas estas normativas o recomendaciones, todos estos estándares en la parte científica del curso sin duda lo van a desarrollar mucho más adecuadamente y mucho más, de forma mucho más completa por quien sabe de ello, ¿no? Yo simplemente lo menciono para lo que tengan en cuenta, para que vean que la labor de la comisión es muy importante, ¿no? En toda esta materia. Quizá me quedo yo en mi caso como magistrado con los dos últimos que a mí me parecen importantísimos, y son esas recomendaciones que se han hecho en cuanto al informe pericial, porque se establecen recomendaciones que son muy útiles en lo que es la elaboración del informe y sobre todo la interpretación de los resultados por parte de los tribunales, básico necesariamente en toda esa interpretación de la prueba. Y también en cuanto a la titulación académica, porque en España no hay, sin entrar mucho en esto, no hay una regulación legal clara de las exigencias para poder actuar como perito, no ya genetista en los juzgados, sino cualquier perito judicial. Básicamente cualquier persona que se diga ser experto puede actuar en los tribunales, y por ello depende quizá de la valoración que luego de la pericia haga el juzgador. Por eso quizá es muy importante tener un documento en el cual se exige una cierta titulación y una cierta acreditación de experiencia y formación por parte del perito en genética forense, para que luego el juzgador pueda valorarla de cara a interpretar el informe, ya que muchas veces en los tribunales nos llegan informes periciales de personal, de peritos claramente capacitados y con todos los requisitos que establece estas recomendaciones, pero también es cierto que a veces nos llegan informes de laboratorios no acreditados o de técnicos que no son, pues quizá muy rigurosos, y necesario que el juez conozca y tenga herramientas para valorarlos adecuadamente. Bien, aparte de esas cuestiones científicas, sobre todo a través del grupo jurídico y bioético, se han tratado muchas cuestiones jurídicas. Para que vean aquí, simplemente las menciono. En la ponencia que doy por escrito las desarrollo un poco más, tampoco demasiado, porque como digo, luego van a ser objeto de otras ponencias. Algunas de ellas la verdad es que dan para
no ya para una charla, sino para un curso completo, una tesis doctoral, como la relativa a la toma de muestras en España o lo relativo al consentimiento informado o lo relativo también a la cancelación de perfiles y muestras. Aquí simplemente las apunto para que vean que también en la comisión se han tratado esas cuestiones y se han tratado además de ofrecer algunas pautas generales. ¿Por qué? Pues porque en España, pese a la regulación que les he mencionado, es una regulación claramente insuficiente. Insuficiente y un tanto también desfasada, porque una normativa que es del año 2007, los que operen con ADN, pues ya pueden ver que se ha quedado claramente desfasada en el tiempo y que se hace necesaria una regulación mucho más actual. Pero también incompleta, porque muchas de estas cuestiones que aquí les pongo no aparecen claramente reguladas, como por ejemplo lo relativo a la obtención de perfiles de víctimas y sobre todo su incorporación a la base de datos, principalmente como perfiles de descarte. También el tema de los menores de edad, si pueden obtenerse perfiles de menores y sobre todo si pueden mantenerse en la base de datos una vez adquieren la mayoría de edad, que no está regulado. O sobre todo esas dos herramientas que pueden ser muy útiles, como es la búsqueda familiar o los análisis en masa, que tampoco están regulados en la normativa y aquí la Comisión estableció unas pautas o unas recomendaciones también, siempre sobre todo supeditadas a lo que acuerde y decida la autoridad judicial y en su caso fiscal que resuelva sobre el procedimiento, que es en definitiva quien ha de resolver estas cuestiones, pero también apuntes científicos y jurídicos respecto de todas estas cuestiones. Quizá cuestiones que no van a tratarse, simplemente por mencionarlas, pues lo relativo al catálogo de delitos, simplemente que sepan que una de las primeras cuestiones que se trató en la comisión es fijar aquellos delitos que permiten la incorporación en la base de datos, principalmente porque, como he dicho, la ley del 2007 únicamente permite la incorporación a la base de datos de aquellos perfiles obtenidos en delitos graves, no todos los delitos, sino únicamente los delitos graves. Y por ello una de las primeras tareas de la comisión fue elaborar un catálogo para determinar qué delitos podían incorporarse. También se desarrollaron propuestas normativas en la comisión que pudieran servir de utilidad para esa futura normativa que, si Dios quiere, sea pronto y que regule de manera más amplia la prueba del ADN forense. Y también esa elaboración de formularios como actividad importante en el ámbito de la comisión, porque creo que es de utilidad y fue de utilidad de hecho para la policía, para el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses contar o participar en formularios que eran de utilidad, por ejemplo, para la toma de muestras de los detenidos o también para la recogida de muestras por parte del Instituto Nacional de Toxicología a través de los médicos forenses para su posterior incorporación a la base de datos. Como digo, todas estas cuestiones se desarrollarán posteriormente. Yo tengo algunos apuntes en la ponencia por escrito. Si luego pues, quieren tratar o plantear alguna cuestión respecto de estas cuestiones, pues las dejo aquí apuntadas si las quieren ver. Como quizá lo más importante, y ya no voy a extenderme mucho más, es que de esta charla pues saquen alguna conclusión o sobre todo alguna herramienta, como se dice ahora, que les pueda servir de utilidad. Sí que destaco que en el ámbito de la comisión recientemente se aprobó en el año 2019, por tanto está bastante actualizada, una guía para el uso forense del ADN, que es esta guía que les muestro, que como ven en el índice, pues es bastante completa y ofrece pues una visión también panorámica bastante amplia de lo que es la regulación actual y la problemática actual del ADN forense en España, con toda la normativa aplicable, con las cuestiones relativas a la obtención de muestras, la obtención de esas muestras para su análisis, el análisis posterior de ADN y posteriormente ya su incorporación a las bases de datos. Cómo se regula esa base de datos, cómo se incorporan perfiles, cómo se pueden utilizar esos datos en la base, cómo pueden compararse, qué actuaciones pueden llevarse a cabo y qué utilidad tiene en definitiva ese ADN, esa operativa de ADN como medio probatorio posteriormente en el ámbito del proceso penal. Es una guía bastante completa
que se pueden descargar de la página de la comisión. Y por terminar ya, por no extenderme mucho más, porque me han dicho que terminará sobre las 5 y ya casi son, pero también porque sea útil esta charla, pues podemos ver, a ver si puedo hacerlo desde aquí también, la página de la comisión, que es esta. Como ves, bueno, la verdad es que el link para acceder es bastante complicado, pero bueno, si buscan en Google Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN en España, no creo que tengan problema en localizarla. Viene también en mi ponencia y en mi presentación el link. Y como ven, aunque la página tampoco es excesivamente bueno, bonita quizá, pero sí es bastante completa en cuanto a las cuestiones que regulan. Como ven, regula aquí la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, las funciones que les he mencionado de la comisión, a ver si se conecta, que son fundamentalmente la acreditación, pero también las que les he comentado, la normativa que les he mencionado reguladora, su Real Decreto que lo regula, la ley orgánica que le prevé su constitución y también la ley orgánica reguladora de la base de datos a partir de la cual se regula esa base de datos de ADN en España. Se contempla también el pleno de la comisión con todos los acuerdos de la misma, las memorias, que creo que pueden ser muy útiles para que vean la actividad que ha tenido la comisión durante todos estos años. Aquí se incluye también, como ven, esa guía para el uso forense del ADN que pueden descargarse y que puede ser también útil para que vean esa panorámica de nuestra regulación. La tienen también en inglés, todas estas memorias desde el año 2012 hasta prácticamente la actualidad. Hay un balance también separado, por un lado, de la Comisión Técnica Permanente y un balance también del Grupo Jurídico y Bioético, donde se tratan todas estas cuestiones que les he mencionado, que puede, yo creo, que ser muy de utilidad. Y después ven que tienen también dos links, que es el de la Comisión Técnica Permanente, que ven que se ocupa sobre todo de la acreditación de los laboratorios, de esas recomendaciones científicas. Están aquí también todos los links de esos estándares que les he mencionado, que también se los pueden descargar y yo creo que pueden ser de mucha utilidad. Hay pues incluso bibliografía muy completa en todas estas materias y yo creo que por eso la comisión, aunque como digo no es demasiado bonita, sí es bastante completa en cuanto a lo que contiene y yo creo que puede ser de mucha utilidad si buscan información de lo que es la actuación en España. Por completar un poquito lo que he mencionado, ven que aquí en la comisión, en la comisión técnica permanente se ve, está publicada la relación de los laboratorios que anualmente cumplen esos requisitos. Aquí en el anexo se incluyen todos esos laboratorios acreditados. Este es el último aprobado el 24 de octubre del 2019. Vamos a ver si me deja volver para atrás. Y actualmente está en funcionamiento o en marcha este año 2020 el procedimiento de acreditación, como ven aquí, la solicitud, que es la que deben rellenar pues, los laboratorios, incluyendo pues, todos sus datos para solicitar la acreditación, el área de aplicación en la cual pretenden obtener esa acreditación y la documentación que deben aportar, que como ven pues son esa participación en los controles de calidad externos que se les ofrece y también el estado de acreditación de esa normativa ISO 17025. Y después, ya por completar, pues igualmente está el grupo jurídico bioético de la comisión que ofrece aquí una completa información de la legislación española con toda la regulación actual. Faltaría quizá la regulación legal del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que les he mencionado, pero también toda la legislación europea e incluso un link con la jurisprudencia más destacada, sobre todo del Tribunal Supremo de los últimos años en materia de obtención de muestras biológicas para determinación del ADN, ¿no? Que es bastante completa. Y con ello ya pues verían, tendrían mucha información y todo lo que es la comisión. Como ven, yo creo que con ello pues podrían obtener mucho más de la información y que nada quedará un poquito fuera de lo que he dicho.
Y bien, yo creo que con esto termino, bastante puntual a la hora que me habían mencionado, y doy paso si quieren algún tipo de intervención o pregunta, con mucho gusto la responderé. Muchas gracias por su atención. Como ven, dejo ahí mi correo electrónico para que si cualquier participante luego quiere consultar algo o algo tiene alguna duda, pues libremente pueda escribirme al correo. Muchas gracias a todos. Vamos a ver si dejo de compartir la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Excelente la capacidad de síntesis. Yo creo que has expuesto muy bien lo que es la situación del ADN de manera general en nuestro país, cómo participa la Comisión Nacional de manera coordinada, y agradezco nuevamente tu participación y tu capacidad de síntesis en un tema tan extenso como es este que estabas tratando. Vamos a pasar entonces a ese turno de preguntas y voy a ir formulando alguna que ya está en el listado de preguntas y respuestas que nos están formulando los participantes. Ignacio, la formula Carolina Lizaro Salazar y dice así: quisiera saber de manera muy general si al momento en el que se plantearon en España la creación y regulación legal de estos bancos de datos se apoyaron en algún instrumento internacional que sirviera de base u orientación para determinar detalles de en qué caso se aplica, cómo se maneja la información o demás detalles que son de utilidad. Esto porque en mi país aún no existe y me parece útil leer al respecto, además de España, en dónde podría encontrar información. Gracias. A ver, un segundo, que se me ha ido. Sí, perdón. Bueno, básicamente la base de datos actual siguió algunas recomendaciones europeas, efectivamente, para su constitución. Como digo, la verdad es que se empezó a funcionar bastante rudimentariamente. Era la policía la que comenzó a extraer muestras genéticas y posteriormente, con los laboratorios que tenía, a utilizarlas únicamente para lo que era el objeto de la investigación, es decir, para la comparativa, por ejemplo, con un sospechoso criminal. En caso de que se obtenía un vestigio criminal en la escena del delito, después se podía comparar con el sospechoso, de manera que no había una comparativa a través de una base de datos nacional. Después ya esto se permitió, se empezó a desarrollar mediante la incorporación ya de una base de datos policial, incorporando primero a la Policía Nacional, después a la Guardia Civil para el intercambio de información. Después ya se creó la base de datos nacional. Hay una recomendación que sí que sirvió de base, que es del año 1992, que es del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que establece la necesidad del establecimiento de base de datos ya para propósitos de investigación y persecución de hechos criminales, que lo que establecía es que esa base de datos debería regularse por ley y por tanto ya establecía una exigencia clara de la regulación legal de esta base de datos. Y ya establecía algún tipo de garantía, y es que permitía la incorporación a la base de datos solo cuando se tratara de delitos de cierta gravedad. Hablaba de delitos contra la vida, delitos contra la seguridad o integridad de las personas. Y que también hablaba de la posibilidad de incorporar perfiles de ADN cuando se afectara a la seguridad del Estado. Por tanto, ya había ciertas garantías y también había ciertas garantías en cuanto a lo que se podía utilizar respecto del ADN. Lógicamente, no toda la información que podía proporcionar, sino únicamente respecto a lo que entonces se venía a denominar ese ADN no codificante. Esto es, la utilización de ADN que no ofreciera una información más allá de lo que sirviera para un método identificativo o incluso del sexo. Después, ya sobre todo en España, pues hubo otra resolución del Consejo de 1997 relativa al intercambio de resultados de ADN, que también pudo servir para estudiar cómo debían crearse esta base de datos, que invitaba, en este caso, a los Estados miembros a crear una base de datos nacional que pudiera incorporarse a esa red europea para intercambiar información, y instaba a los Estados miembros a que elaboraran un proyecto en el plazo de un año. Y luego la verdad es que en España hubo también mucho estudio a través del Parlamento en grupos de trabajo. Tengo aquí apuntada que hubo bastantes proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, en los cuales se reguló
cómo debía ser esa base de datos en el año 1998. Hubo incluso un borrador en el año 1999. En este caso, quizá también como pues a la hora de crear una base de datos, en cuanto al modelo elegido, pues quizá lo destacable es que aquí se creaba una agencia nacional de perfiles de ADN. Es decir, establecía un modelo un poquito distinto, quizá más independiente, con una agencia nacional del cual pudiera depender esa base de datos. Este modelo no se utilizó. Como he dicho, lo que se utilizó en España es quizás validar lo que ya se estaba haciendo. Como había una base de datos policial, la ley del año 2007 dio cobertura a esa base de datos policial y le dio ya una regulación legal, permitiendo la incorporación de esos perfiles de toda la policía y también del Instituto Nacional de Toxicología. Y básicamente esa fue la regulación. No sé si se tuvo en cuenta pues también alguna otra normativa. Yo creo que sobre todo también el Tratado de Prüm, que mencioné anteriormente, que ya exigía a los Estados miembros intercambiar información en materia de ADN, pero bueno, toda esa normativa y recomendaciones europeas sirvió para crear la base de datos. No sé si con esto respondo a la pregunta. Yo creo que sí, Ignacio, gracias. Ya se van sucediendo las preguntas, así que te voy formulando. Ami de Bolaños nos pregunta, ¿es requisito dejar establecido en la ley que los laboratorios deben ser acreditados? El requisito dejar establecido, bueno, en la ley sí que lo establece. Y yo creo que sí, por lo menos en Europa, porque esa decisión del año 2009 lo establece, entiendo yo, por lo menos para la investigación criminal, que exige cuando menos una acreditación con esa normativa, cuando menos ISO, lo que se refiere a laboratorios de ensayo y calibración. Por lo menos en Europa entiendo que sí. Hasta dónde llegue la acreditación o por una comisión nacional es algo que se ha decidido en España. Creo que en el ámbito europeo entiendo que es necesaria y obligatoria esa acreditación. Insisto, únicamente en el ámbito de la investigación criminal, no en el ámbito de la jurisdicción civil. Y cuando menos una acreditación de esa calibración, en ensayo, por parte de los laboratorios. Otra cosa es ya una certificación o una acreditación por algún organismo externo, que es lo que se exige además en España por la Comisión. Gracias, Ignacio. Mira, Ana Zamora, del Salvador, nos pregunta lo siguiente. Bueno, su país está en proceso de aprobación de la ley para ADN y en referencia a esa cuestión dice, ¿quién hace la convocatoria para formar parte de la comisión o quiénes son los facultados para hacerlo? Para formar parte de la... De una hipotética comisión, se refiere a una hipotética comisión, entiendo yo, que se pudiera formar en base a la ley en El Salvador. Bueno, aquí la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN tiene, como he dicho, varios miembros. Cada uno lo designa el organismo respectivo. En este caso la preside el director general de Relaciones con la Administración, que es designado en este caso por el ministro de Justicia o en el ámbito, digamos, político. Es un director general que tiene mucha más amplitud en cuanto a las funciones que desarrolla, pero que preside la comisión por ley. En este caso se designa, por así decirlo, por el gobierno. Después estaría el secretario de Estado para la Seguridad, que designaría al representante del Ministerio del Interior, el cargo igualmente de presidente o en este caso director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se designa igualmente por el Ministerio de Justicia en el ámbito del gobierno. Es un cargo en principio designado políticamente. Esto por lo que se refiere al presidente y a los vicepresidentes. Después cada uno de los vocales pertenece a un distinto organismo y en este caso cada organismo es el que se encarga de designar al representante oportuno. La Comisión Nacional es la que recaba la necesidad de designar a estas personas y el organismo respectivo el que lo designa. Por en el caso del magistrado, en mi caso fui yo como vocal de la comisión, lo designó el propio Ministerio de Justicia. En este caso ocupaba yo cargo de asesor en la dirección general y se designó, en mi caso, a mí como magistrado vocal de esa comisión. En el caso del representante, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, es el propio Consejo General del Poder Judicial el que designa al representante. Por tanto, no es la comisión la que designa a estos representantes, sino cada organismo al que representa el que designa a uno de ellos, ¿no? Yo creo que además eso es bueno porque además ofrece también una pluralidad
y una mayor garantía también de independencia, incluso de la comisión, que no es designada todos esos miembros por uno solo, sino por cada uno de los organismos que representan y la componen. Gracias, Ignacio. Mira, Griselda Martínez nos pregunta, buenos días, mi pregunta es si independientemente del país que hace pruebas de ADN, los estándares técnicos, métodos, etcétera, está regulado internacionalmente de cómo cumplir con esos métodos o estándares, o cada país lo hace con su técnica y recursos. Bien, bueno, en materia de los estándares, muchos de ellos son de ámbito europeo o de ámbito internacional. Lo que ha hecho la Comisión es simplemente recoger muchas veces esas recomendaciones y aplicarla en España a los laboratorios, pero muchas de esas recomendaciones son europeas y de ámbito internacional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas de esas recomendaciones, el problema es a la hora de exigirlas a los laboratorios. En España lo que se ha hecho es a través de la comisión que viene a exigir que los laboratorios que actúan en el ámbito del ADN cumplan con esas recomendaciones, pero esas recomendaciones muchas de ellas ya son europeas. Hombre, son normas técnicas, científicas, quizá ya en su caso Manuel, Lourdes ya más detalladamente las expondrán y las detallarán, pero sí, son normas internacionales de ámbito europeo con un contenido mucho más amplio. Lo que hace la Comisión en España es, como digo, ampliar un poquito esa exigibilidad a la hora de que los laboratorios las cumplan. Algunas de ellas sí que son nacionales, porque sí se han desarrollado normas, por ejemplo, para esos protocolos de recogida de muestras por el Instituto Nacional de Toxicología. En este caso sí que son nacionales propias de España. Gracias, Ignacio. Tenemos otra pregunta que la formula Eric Linares, dice así: ¿existió o existen resistencia de grupos defensores de garantías fundamentales y cómo fue superada en caso de que existiera? Como que existió reticencias por parte de garantistas, ¿no? Creo que en ese sentido va la pregunta. Sí, a ver, siempre hay, la verdad es que en la comisión hemos discutido mucho también en cuanto a lo que es, y sigue discutiéndose mucho en el sector, digamos, tildado de garantista, de la prueba de ADN, y lo que son quizá más proclives a la prueba de ADN, que quizás son sectores más policiales. Siempre ha habido cierta tensión en ese ámbito, lo hubo también cuando se creó la base de datos. Lo hubo porque, como digo, el sistema elegido finalmente en España fue esa regulación de la base de datos como una base de datos policial. Pero desde el punto de vista garantista, quizá aquí ya doy mi opinión, habría sido más conveniente que esa base de datos fuera creada fuera de ese ámbito policial con un organismo independiente. No quiere ello decir que no se cumplan con las garantías, todo lo contrario, sino que se desarrollan todas ellas gracias a la propia base de datos, de luego es garantista, pero también por los tribunales o por la labor que desarrolla la comisión. Después siguen esas tensiones en cuanto a la obtención de la muestra, como lo van a ver en las siguientes ponencias de tipo más jurídico. No obstante decir que no obstante esas reticencias, siempre hubo, creo yo, la creencia por todos los operadores científicos y jurídicos de que era necesaria regular una base de datos, esto por descontado. Entonces, incluso el mayor garantista que pueda haber en este campo, yo creo que nunca se opuso a que se regulara la base de datos y la utilización del uso forense como herramienta en el ámbito de la investigación criminal. Gracias, Ignacio. Tenemos aquí otra pregunta de Rosa López que dice: decía que en España hay una base de datos de agresores sexuales. ¿La base incluye condenados y sospechosos y, entre paréntesis, pone detenidos? Bueno, a ver, no es exacto. Vamos a ver, en España hay una base de datos de ADN. Lo que hay es un registro de condenados por delitos sexuales. Es decir, es un registro de condenados. Para que nos entendamos, por condenas de pederastia. Por exigencia del convenio de Lanzarote, que establecía la necesidad del intercambio de información entre los Estados miembros del convenio, en el ámbito también europeo, de que las condenas por pederastia fueran conocidas por otros estados precisamente para favorecer su persecución, evitar incluso, en su caso, la
entrada o facilitar el seguimiento de personas que pudieran estar condenadas por delitos de pederastia. Lo que hay en España es, por tanto, no tanto una base de datos de ADN, sino un registro de condenados de ADN, no de sospechosos, sino de condenados en delitos graves contra la libertad sexual. Y lo que exige el registro de condenas por delitos sexuales es que junto a esa condena se incorpore el perfil de ADN, el perfil genético del condenado, de manera que cuando una persona es condenada por uno de estos delitos se incorpore en la base de datos ese código identificador que permita al mismo tiempo, si un Estado lo requiere, poder intercambiar información genética respecto de esa persona condenada, pero son siempre perfiles de condenados. Por la vía indirecta en la base de datos podrán incorporarse perfiles de sospechosos en aquellos casos en los cuales en la instrucción se ha incorporado su perfil, pero no por esa vía de registro de condenas por delitos contra la libertad sexual. Gracias, Ignacio. Mira, Sara Veras, desde la República Dominicana, nos pregunta si puedes citar algún tipo de jurisprudencia en la que se evidencia la utilización de ADN para la identificación de víctimas en materia de pornografía infantil. Así de memoria, desde luego no. Pornografía infantil a través de ADN, me costaría, no, la verdad es que ahora desde memoria no lo sé. Me puedo comprometer, si la participante lo quiere, o me puede escribir a su correo, a mi correo electrónico que he facilitado, o si me da los datos, intentar buscar algún tipo de jurisprudencia en este sentido en el cual haya algún tipo de condena o por lo menos investigación criminal en materia de pornografía infantil que se haya utilizado el ADN. Pues posiblemente. Hombre, ADN en materia de investigación criminal, sobre todo, o sea, en materia de pornografía infantil, sobre todo a través de comisión por medios informáticos, es difícil que haya muestras genéticas, pero puede haberlas quizá cuando además hay algún tipo de abuso, agresión sexual, o quizá también, esto puede ser que se haya realizado, de hecho es fácil que se haya realizado, que personas investigadas por este tipo de delitos, la policía haya obtenido su perfil genético para su incorporación a la base de datos, con la finalidad no tanto de la investigación de ese delito de pornografía infantil, sino de otros posibles delitos que pudieran haber cometido. Y sobre todo en este ámbito, hay que pensar que una persona investigada por un delito de pornografía infantil pues no es ni mucho menos descartable que pudieran existir vestigios de criminalidad de un delito de agresión sexual en el cual esa persona pudiera haber participado, ¿no? Y por ello puede ser muy útil la incorporación de esos perfiles de investigados por pornografía infantil. Voy a buscar, ¿no? Me comprometo, me ponen tareas, me comprometo a buscar algún tipo de jurisprudencia o sentencia en el cual se ha analizado ADN en este ámbito. Estupendo, Ignacio. Marco Rodríguez nos pregunta, ¿la muestra tomada debe ser analizada en un laboratorio acreditado para que el resultado sea válido penalmente? ¿Es condición necesaria? Vamos a ver, esto es complejo, ¿no? A mí me gustaría responder que sí, pero la verdad es que no. En un proceso, vamos a ver, en un proceso penal, la pregunta es si en un proceso penal. En el ámbito o lo que exige la normativa es que los laboratorios que operan en la base de datos estén acreditados por la comisión como obligación legal que es necesario cumplir. Ahora, la pregunta es si un laboratorio que no está acreditado ha realizado una prueba de ADN, no ha mencionado la incorporación a la base de datos, sino simplemente prueba de ADN, realiza ese análisis de ADN y además pues, obtiene un match, una coincidencia y es útil en la investigación criminal. Entiendo que esa prueba, por el hecho de que se realice por un laboratorio acreditado, no es nula, incluso podría utilizarse, porque no es requisito de validez que la prueba de ADN se realice por un laboratorio acreditado. Esto no se exige en la ley española. Lo que se exige en la ley española es que un laboratorio que incorpora perfiles a la base de datos esté acreditado, pero sin llegar a determinar la nulidad de una prueba de ADN realizada por un laboratorio que no esté acreditado. Esto permite que en un procedimiento penal, y de hecho nos lo podemos encontrar, se presenten pruebas genéticas por un laboratorio que sí está acreditado por la comisión, pero también una prueba genética por un laboratorio que, por ejemplo, la defensa ha podido solicitar, recabar y plantear en el proceso penal. Ese laboratorio no está acreditado, pero no por ello se invalida la prueba.
Otra cosa es la valoración que ha de hacer el juzgador en esa comparativa de informes periciales. Y quizá habrá que analizarlo desde luego mucho más completamente, mucho más en detalle, pero un punto a valorar desde luego es que uno de esos laboratorios está acreditado y el otro no. Y ya parte de un punto de partida donde ese informe se realiza por un laboratorio que no está acreditado. Pero no por ello invalida la prueba, no por ello la prueba de ADN es nula o inválida en España. Gracias. José Carranza nos pregunta, ¿en los casos de homicidas seriales no cuentan con base de datos? Bien, en principio no. No se incorpora, o sea, no hay una previsión especial de una base de datos para homicidio reincidente, ¿no? Serial killer, ¿no? Que serían homicidios seriales. Sí que es verdad que con la nueva previsión que ofrece el artículo 129 bis en España, condenados por delitos graves, incluyendo delitos contra la vida, pues sí que introduce un cauce quizá más importante para que en el caso de, sobre todo reiteradas condenas, el juez acuerde que ese condenado por este tipo de delitos necesariamente su perfil se incorpore a la base de datos en aquellos casos en los cuales en la instrucción, cuando se ha investigado, o incluso en aquellos casos en los cuales se le ha condenado, no se incorporó la base de datos. Hay que tener en cuenta que la incorporación a la base de datos en el ámbito de la instrucción se va a dar solo en aquellos casos en los cuales el sujeto consienta o un juez lo autorice, y en el ámbito de perfiles de condenados, es decir, cuando haya condena, cuando el juez expresamente así lo acuerde. Puede suceder que haya condenas por homicidio que no accedan a la base de datos el perfil del condenado. Claro, cuando nos encontremos ante condenas reiteradas respecto de un homicida, pues aquí quizá es un elemento a valorar para que el juez, por la vía de ese artículo 129 bis, acuerde esa obligatoria inscripción del perfil en la base de datos. Pero no hay como tal una base de datos separada ni una obligación legal, en todo caso, de incorporarlos a la base de datos de estos homicidios en serie. Muy bien, gracias Ignacio. De momento no tenemos más preguntas y yo, si me permites, yo sí te voy a formular una pregunta. Quería, Ignacio, que compartieras con nosotros y recabar tu opinión acerca de qué problemas ves tú, ya no de cara a incorporar la base de datos, sino de cara a usar, porque sabemos hoy que la herramienta genética nos permite obtener ciertos caracteres fenotípicos del individuo, y eso, como comentaba al principio de tu exposición, puede ser algo muy, muy interesante desde el punto de vista policial. ¿Qué inconvenientes o qué preceptos crees que quedarían vulnerados por el uso de este tipo de información con finalidad de investigación criminal o policial? Sí, muy bien. Ahora, evidentemente, es una cuestión muy en boga. Como decía antes, la regulación española, la verdad que es incompleta y desfasada. Incompleta porque toda esta materia que menciona no está regulada, y desfasada porque cuando se reguló tampoco el uso del ADN permitía analizar estos marcadores, o no desde luego con la amplitud que lo permite hoy. Lo que dice nuestra normativa, en la ley del 2007, es que únicamente pueden utilizarse marcadores que afecten a la identidad del sujeto, o que no sean limitadores, únicamente en cuanto a la identidad del sujeto y en cuanto al sexo. La cobertura legal para que se utilicen esos marcadores de una finalidad mucho más amplia que la que hasta ahora permitía el ADN, pues es escasa. Yo creo, no obstante, que no por ello hay que renunciar a esta prueba, y que cuando la ley habla de identidad o de identificación, no cierra esa vía para que puedan utilizarse esos marcadores que permitan ese análisis del fenotipo, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos, ya que legalmente no está muy bien regulado? Desde el punto de vista de la normativa, yo lo tengo muy claro siempre: una necesidad de reforma legal, eso está claro. Que haya una regulación, a ser posible rápida y urgente, que contemple esta posibilidad y que lo regule de una manera clara para que ofrezca cobertura. En tanto no haya esa regulación, yo creo que es posible acudir a esa técnica científica, pero siempre bajo control judicial, en todo caso. Es decir, es el juez, en definitiva, el que ha de velar por la posibilidad de recurrir a esa garantía, a esa herramienta científica, acudiendo nuevamente a un principio que es clave en esta materia, que es el principio de proporcionalidad. Supone
evidentemente una vulneración de garantías legales, pero también ya entramos en el terreno de la bioética y por tanto solo estará posibilitado el uso de esta herramienta en aquellos casos en los cuales la investigación criminal así lo exija, es decir, se cumplan los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de toda medida. Y además, el otro punto de vista es que desde el punto de vista legal, judicial y ético hay que tenerlo en cuenta, pero también desde el punto científico. Y aquí ya la respuesta casi la deberíais dar vosotros, ¿no? Y es que, como sabéis, esta herramienta no ofrece desde luego la misma fiabilidad que ofrece un análisis de marcadores de STR autosómicos, ¿no? Todo lo que sea recurrir a métodos científicos, tanto el fenotipo como ADN mitocondrial, cromosoma Y, ya ofrece una fiabilidad mucho menor. Y es necesario que el informe pericial que se realice detalladamente lo establezca, que los laboratorios realicen esa prueba con esas garantías y esos estándares que en estos casos se exigen y que se informe además después al juez o a quien deba validar la prueba de la limitación que esa prueba científica proporciona. Desde el punto de vista legal y judicial, por concluir, entiendo que es posible, necesita una reforma en todo caso, mientras no haya esa reforma, pues que se cumplan las garantías legales sobre la base de ese control judicial. Debo decir que también recientemente el Grupo Jurídico y Bioético ha elaborado unas recomendaciones en todo lo que es la utilización de estos marcadores nuevos, que también yo creo que pueden ser muy tenidos en cuenta y que se incluyen en esa guía, ¿no? Yo creo que también como punto de partida yo creo que puede ser muy, muy útil. Gracias, Ignacio. Tenemos dos preguntas más. La primera de ellas viene de Argentina, la formula Leandro Wirth y dice así: buenas tardes, ¿se tiene consideración en su legislación hacer investigación genealógica? Bueno, en principio, claro, genealógica se refiere a la posibilidad de búsqueda familiar, entiendo yo, ¿no? Sí, la búsqueda familiar no está contemplada, como digo, también en la normativa, no se regula. Nuestra legislación es otra de las, digamos, ausencias que tiene nuestra normativa. Como digo, sí que lo que hizo la comisión es pues tratar de ofrecer algún tipo de pautas o recomendaciones para que ésta pudiera utilizarse. No lo he mencionado, sí que lo tengo mencionado en la ponencia, y esa posibilidad de recurrir a la investigación familiar. Lógicamente aquí tampoco estamos ante un uso normal de la prueba de ADN con la garantía y fiabilidad que proporciona, sino la posibilidad de recurrir al análisis de una muestra genética que ya no va a dar información únicamente respecto de la persona que estamos analizando, sino de terceras personas familiares. Y por ello hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la vulneración también de las garantías que se producen, porque ya va a afectar no solo a la persona que afecta ese análisis de ADN, sino a terceras personas, sus propios familiares. Y por ello, de nuevo, solo podrá recurrirse a esa prueba bajo control judicial y cuando se reúna esos requisitos de proporcionalidad. Por mencionar más específicamente la cuestión, que lo tengo apuntada en la ponencia, la Comisión para el Uso Forense del ADN dio las siguientes garantías en el caso de que ese recurso a la búsqueda familiar se pueda utilizar. Dijo, es una herramienta de investigación que nunca debe utilizarse como prueba concluyente de culpabilidad. Esto es claro. Debe utilizarse como método de investigación en aquellos casos en los cuales podamos entender que no ha sido una persona, pero puede ser una tercera persona, un tío, un familiar. La investigación policial o criminal puede dirigirse por esa materia, pero será necesario quizá completarlo con pruebas más claras de culpabilidad o de incriminación para que pueda servir de prueba de culpabilidad. Solo va a poder utilizarse en casos de delitos graves, y aquí se eleva el estándar de gravedad de esos delitos por arreglo al principio de proporcionalidad. En España se ha utilizado en casos graves de asesinatos, en esos casos de asesinos en serie, delitos violentos, es decir, en agresiones sexuales, delitos de homicidio, que sea necesaria una autorización judicial expresa, en España a través del juez, en otros supuestos, pues en otras legislaciones, si es el fiscal instructor, pues quizá por el fiscal o por el juez de garantías que desempeñe esa función. Para aquellos casos en los cuales no ha existido coincidencias en las bases de datos y se han agotado ya todos los mecanismos de investigación, es decir, es una prueba residual
Son aquellos casos, lógicamente, en que el análisis comparativo directo no ha ofrecido una coincidencia o no ha sido útil para la investigación. Que el perfil de ADN debe ser completado y debe existir suficiente material para análisis adicionales. El perfil debe ser completo. Que las compatibilidades que se obtengan mediante ETR autosómicos deben completarse con análisis de cromosoma Y, de análisis de cromosoma mitocondrial. Que el valor probabilístico de la compatibilidad debe ser en este caso alto, también para que pueda servir como prueba. Y que debe existir también un procedimiento de revisión exhaustivo de los datos de ADN y de todos los datos de la investigación antes de dar a conocer los datos de personas compatibles con el indicio y proceder con la investigación de dichas pruebas, ¿no? En estos casos el perfil se utiliza para ese procedimiento específico y por tanto únicamente para él, bajo siempre control judicial. Muy bien, gracias Ignacio. Tenemos, a ver, déjame que lo vea por aquí, otra pregunta. Porque que no sé qué problema estoy teniendo aquí ahora. Vale, ahora estoy. Sí, nos dice Silvia Hernández lo siguiente. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se pueden mantener resguardadas esas muestras en la base de datos? Bueno, entramos en el tema de la cancelación. A ver, menciona el tema de las muestras. Hay que distinguir lo que es la muestra genética por un lado y el perfil genético por otro. Lo que es la muestra genética, la regulación legal en España no regula claramente qué sucede con las muestras genéticas obtenidas. En principio, cuando se obtiene una muestra, un vestigio, una muestra genética que es necesaria analizar en el laboratorio, se guarda en el laboratorio, se realiza su análisis, se obtiene un código genético y esto es lo que se inscribe en la base de datos de ADN. La muestra queda almacenada en el laboratorio. Y lo cierto es que la ley no establece claramente qué hay que hacer y cuánto hay que conservar esa muestra genética. En principio, la prudencia exige mantenerla un tiempo, por lo menos cuanto dure esa investigación criminal. Quizá habría que supeditarlo al periodo de cancelación también del perfil genético en la base de datos. Y otra cosa es eso, lo relativo a cuánto tiempo debe estar el perfil de ADN en la base de datos. Aquí entramos ya en el tema de la cancelación de perfiles de ADN, que es un tema ya mucho más complejo. Se regula en el artículo 9 de la ley del 2007 y que establece más que un periodo de tiempo, pues supuestos en los cuales debe procederse a la cancelación de perfiles de ADN, que serán en aquellos casos en los cuales pues se haya producido una cancelación de los antecedentes penales, se haya producido la prescripción del delito, o se haya producido una sentencia absolutoria respecto de ese delito. Supuestos todos ellos contemplados en la ley. Por tanto, no hay un tiempo de cancelación, sino lo que hay es más bien supuestos legales en los cuales puede procederse a esa cancelación. La cuestión es mucho más compleja, porque en principio este artículo está pensado para perfiles de sospechosos, es decir, cuando acceden a la base de datos, esos perfiles obtenidos en el ámbito de una investigación criminal, por tanto establece los supuestos en los cuales luego se va a proceder a su cancelación, pero tampoco contempla aquellos casos en los cuales habría que cancelar los perfiles obtenidos de condenados, que se incluyeron después, pero no se reguló la cancelación de esos perfiles. La cuestión es más compleja. Quizás sería oportuno regular por ley, si hay una ley futura también más completa, el tiempo máximo de cancelación en todo caso de perfiles, 30, 40, 50 años, quizás supeditarlo al fallecimiento del sujeto, fallecimiento más 20, 30 años, como establecen otros países. Esto queda abierto. La verdad es que no hay una regulación muy clara y muy precisa en España esta materia. Desde Colombia, Luz Londoño nos hace una pregunta que yo creo que ya has formulado anteriormente, pero bueno, voy a leerla igualmente. Dice, ¿qué tan viable es en la legislación española implementar el análisis genético que provee retrato molecular, color de ojos, piel y cabello para la investigación judicial de sospechosos? Yo creo que lo hemos contestado anteriormente, ¿no? Y después hay un dato... No, perdona, adelante. No, yo creo que sí que la he empleado, ¿no? La he contestado antes. Sería, yo creo, necesaria una regulación legal, pero bueno, en principio, con la ley en la mano, entiendo que con un control judicial sería posible, ¿no? En España. Otra pregunta tenemos desde El Salvador, la formula Miguel Enríquez y dice así, ¿a partir de cuánto se considera un valor probabilístico alto?
Imagino que para considerar una prueba como concluyente, entiendo, ¿no? Que debe ir por ahí la pregunta. Valor probabilístico, o sea, la típica el ratio de probabilidad, ¿no? Bueno, Entiendo aquí que entramos ya también en una cuestión de valoración de prueba que yo creo que excedería con mucho y también va a haber, creo, ponencias sobre este sentido, entonces no me quiero meter en analizar la cuestión de la probabilidad. Yo diría que no es tan esencial el rato de probabilidad, pues sobre todo porque los jueces, y hablando con compañeros, me dicen, no, 99% de probabilidad, pues padre seguro, ¿no? O delincuente condenado seguro, ¿no? Hay que analizar el caso concreto, ver sobre todo dónde se ha obtenido la muestra genética, cómo se ha analizado, qué elementos de prueba tenemos añadidos a esa prueba. Hay que partir siempre, en todo caso de valoración de la prueba, que la prueba de ADN es una prueba más. Es una prueba muy importante, es una prueba fiable, siempre que se haya cumplido con esos requisitos de calidad, pero es una prueba a valorar con el resto de las pruebas que tenemos en el procedimiento. Y sobre todo, porque esa prueba, por fiable y por alto que sea el porcentaje, lo único que nos va a decir es que esa muestra genética que tenemos en el procedimiento corresponde en un grado más o menos alto de probabilidad a un determinado sujeto, sospechoso, al investigado, al procesado en un determinado proceso. Pero en ningún caso nos dice cómo esa muestra genética ha llegado allí, cómo ha llegado al lugar del delito. Por tanto, podemos encontrarnos con una prueba genética con un altísimo grado de probabilidad, pero después con un resultado para la investigación pues de sentencia absolutoria porque esa prueba no es fiable. Luego ya si entramos en temas de contaminación de muestras, si entramos en temas de perfiles de muestras o mezcla, pues ya ahí entramos en cuestiones mucho más complejas, ¿no? Yo es que no quiero dar ningún número, desde luego, en tema de probabilidad. Yo creo que la prueba o su valoración es un tema mucho más complejo. Vale, tenemos una pregunta más. Está muy activo el foro. Vamos a ver si no te cansamos mucho, Ignacio, si nos permites una más. Diana Moreno, desde República Dominicana, nos dice, en el caso de condenados, perdón, que ya cumplieron su condena, ¿no aplica el derecho al olvido para el registro? Entiendo que quiere decir que si ya han condenado, si ya ha cumplido la condena, una vez escrito, pues si se saca de la base de datos, entiendo que es a lo que se refiere. Sí, a ver, lo que establece la ley es la cancelación de perfiles cuando se extingan los antecedentes penales. Entonces hay que atender a la cancelación de los antecedentes penales para la cancelación de los perfiles genéticos. En ese momento se producirá la cancelación del perfil. Muchas veces lo que sucede es que no hay, más que un defecto de regulación legal, lo que hay es una falta de operatividad, una falta de funcionamiento en la práctica. Y es que muchas veces no existe una conexión clara entre el registro de antecedentes penales y el registro de la base de datos, de tal manera que cuando se cancele el antecedente penal, se cancele al mismo tiempo el perfil genético. Debería de procederse de oficio a la cancelación del perfil, pero siempre, desde luego, a instancia de parte, cualquier sujeto puede pedir la cancelación de perfil. Lo puede pedir cuando la sentencia es absolutoria, pero también cuando se ha producido la cancelación de su antecedente penal por el transcurso del tiempo. Por tanto, sí que hay un derecho, digamos, al olvido o desde luego a la cancelación, porque es exigible en todo caso, y esto es, yo creo, muy importante decirlo, que en ningún caso se permite la inscripción del perfil sin plazo de cancelación o sin sujeción a un mecanismo de cancelación, ya que ello sería contrario a la normativa europea, según ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo en la sentencia Marper contra el Reino Unido, que invalidó todo el sistema de Reino Unido precisamente porque no regulaba ese derecho al olvido, esa cancelación de perfiles. En España sí hay un procedimiento de cancelación de perfiles de tal manera que no se mantienen indefinidamente, sino que hay un procedimiento para su cancelación. Otra cosa es que luego en la práctica pues quizá no funcione con todo el rigor que debiera. Gracias, Ignacio. Bueno, de momento no hay más preguntas, entonces te vamos a dejar descansar. Muchísimas gracias Nada, por un placer. tu comunidad, por tu disponibilidad y, por supuesto, por la excelente charla que nos has brindado. Sin otro, en fin, ya quedamos emplazados entonces para la próxima sesión, que será el próximo día 26 de noviembre a las 4 de la tarde nuestra, al mismo horario de cada uno de los países de los que estáis aquí representados. La impartirá la doctora Susana Álvarez de Neira. Ella hablará un poco de cuáles son las bases legales para crear bases de datos en los países. También
como ayuda, como orientación para aquellos países que están empezando a legislar y que puede ser de utilidad. Por nuestra parte, nada más. Agradecer de nuevo, Ignacio, pues, tu participación y tu predisposición, sobre todo, a la batería de preguntas. Creo que ha sido un foro muy activo y eso pone de manifiesto el interés en esta temática, ¿no? Y sin otro particular por nuestra parte, pues quedamos emplazados, digo, para la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. A ti, Ignacio.